Bueno, en esta mañana vamos a continuar, por decir, hicimos una pequeña serie, una pequeña pausa en este mes navideño con nuestra serie de la Epístola a los Corintios, y el pastor Carlos nos ha estado trayendo dos mensajes ya de Cristo como nuestro libertador. Y el primer mensaje que el pastor Carlos traía, por decir, era Cristo, cómo nos libertó Cristo. Cómo ese nacimiento, cómo la Navidad nos habla de que Cristo no solo eran regalos, no solo eran cosas, sino de que Cristo vino a morir y a nacer, a morir y a libertarnos del pecado. Y el domingo pasado estuvimos viendo de qué cosa nos libertó el Señor, como buen libertador que es, cómo nos libertó, y se tocaba la profecía de Isaías, en donde se miraba cómo el Señor había venido a dar libertad a los cautivos, apertura a los presos. Y la verdad que nos teníamos que haber ido el domingo pasado gozosos, contentos, porque tenemos un libertador que nos ha quitado de la condenación eterna. Y en este tercer mensaje del mes de diciembre queremos hablar ¿para qué nos libertó el Señor? Y yo le he titulado el mensaje El propósito de la redención. ¿Y cuál es el propósito de la redención? Que fuimos hechos libres para servir. Así que les invito a que abran sus Biblias nuevamente en el Evangelio según San Lucas, que ha sido nuestro texto esta semana, en el capítulo 1, versículos 68 al 75. Dice así la palabra: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Vamos a enfocarnos en el versículo 74 y 75. ¿Lo podemos repetir ese versículo? Está bien corto. Concedernos que, librados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Ahí se ve cuál es el propósito por el cual fuimos libertados. En el Antiguo Testamento hay una historia que por todos es conocida, es el éxodo del pueblo de Israel. Los israelitas estuvieron 400 años esclavos de Egipto. No es comprobado arqueológicamente, pero se considera que muchas de las ciudades que ellos construyeron fue a raíz de la esclavitud que tuvieron los judíos, los israelitas en el tiempo de Israel. Y dice que vivir como esclavos, según la narración de Egipto, del Éxodo, es tremendo. Dice que el faraón les ponía cargas, los capataces los hacían sufrir, y llegó al punto que comenzaron a clamar al Señor y decían: Señor, libértanos, ya no queremos estar esclavos, ya queremos ser libres. Y el Señor dice que se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, de que esa nación iba a ser la simiente santa de la cual vendría Cristo, y les mandó un libertador. El Señor, en medio de un genocidio de niños, salvó la vida de Moisés, y Moisés lo guardó el Señor increíblemente en un río. Imagínate poner un bebé recién nacido en un río y que vaya transitando todo eso. El Señor lo guardó con el propósito de libertar al pueblo de Israel, y dice que creció en la casa del faraón, y llegado el día se cumplió el propósito del Señor. Le mandó no con su fuerza, sino con el poder del Señor por delante, y libertó a su pueblo de Egipto. Pero fíjate qué interesante cómo le dijo el Señor al pueblo, a Moisés, que le iba a decir al faraón. Se encuentra en el 4:22, no lo tienen que buscar, pero dice: entonces dirás a faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva.
Esa historia del Antiguo Testamento es exactamente una buena ilustración para lo que está aconteciendo en Lucas. Lucas, la parte que estamos leyendo es la profecía o el canto que dio el sacerdote Zacarías cuando concibió su esposa Elizabeth a Juan el Bautista. Y él comienza a decir: te damos gracias, Señor, porque nos has mandado un libertador. Así como el pueblo de Israel tuvo a Moisés, tú ahora nos has levantado a Jesús. Nos vas a mandar al Hijo de Dios para libertarnos de nuestros enemigos. Y mira qué tan parecido es este pasaje que dice que con el mismo propósito que el Señor libertó a Israel, habría de libertar a todos los que estábamos cautivos del pecado, para que libres de sus enemigos les sirvamos. Así que en esta mañana nuestro tema es: hemos sido hechos libres para servir a Dios, libertados para vivir sirviendo a Dios. Si te puede llevar esto, con esta frase que se te quedara, decir: ¿para qué me libertó el Señor? Para vivir sirviendo a Dios. Entonces vamos a ver cómo nos libertó el Señor. Lo primero que la Escritura nos muestra en Lucas, en donde nos encontramos en en capítulo 1, 74, es que Dios nos libertó. La parte B dice: para que le sirvamos sin temor. Y lo primero es que todo hombre, el propósito final de todo hombre por el cual es salvo, no es nada más quitarnos un problema, quitarnos una carga, quitarnos nuestras aflicciones, nuestras esclavitudes, nuestras cadenas, sino que toda la salvación de un hombre tiene como propósito darle gloria a Dios. Cuando Dios decide meter sus manos en la tierra, en el fango, en la suciedad, como me rescató a mí y como te ha rescatado a ti, lo hace con el objetivo de que Él sea glorificado. Él es glorificado por su bondad, por su misericordia. Y dice la Escritura en Efesios 1:3, si lo podemos leer juntos, dice: este es uno de los versículos que tú y yo deberíamos de aprendernos de memoria. Son adoraciones de gratitud por la salvación. Y dice Pablo a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Y aquí vuelve a repetir el propósito. ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios te salvó a ti, me salvó a mí, para que demos alabanza a su gracia, para que exaltemos su nombre con toda nuestra vida. Y por eso es que Zacarías decía con convicción: Señor, gracias por la promesa que nos ibas a libertar de nuestros enemigos, para que te sirvamos. Una ilustración sería como cuando en aquel tiempo que se permitía la esclavitud, se ponían a los esclavos en un mercado, y el hombre que quería adquirir un esclavo iba y pagaba un precio. A eso se le llamaba redención. La palabra redención es sinónimo de la palabra liberación. ¿Por qué? Porque era comprar a un esclavo que no tenía derechos, comprarlo por un precio. Y cuando un amo iba a esos mercados de esclavos, buscaba a alguien que le pudiera servir, y pues ahí se manifestaba la gracia. No lo conocía probablemente, no sabía nada, nomás miraba a alguien y decía: yo quiero que esta persona trabaje para mí, y lo compraba. Habían diferentes precios por un esclavo. Dice la palabra de Dios que a nosotros nos compró, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino que la redención, tú y yo como esclavos estábamos esclavos del pecado del mundo, nos compró con su sangre.
Y cuando, retomando la ilustración, el hombre iba y compraba al esclavo, su objetivo era que le sirviera. Y Dios a todos los que le redime, los redime o los rescata para que le den gloria a su nombre. Y una de las formas que damos gloria a su nombre es sirviendo al amo que nos compró. Vivimos de ahora en adelante con un propósito de vida. Todos los rescatados de su nombre fuimos comprados para darle gloria. ¿Y cómo? Sirviéndole como sus esclavos, como sus servidores. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:14, como el esclavo del Señor lo hace en respuesta a haber sido libertado. Cómo me convierto en siervo de Dios, lo hago en respuesta a ese gran amor que Él mostró. Dice 2 de Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú tienes tu Biblia, Reina Valera, probablemente esa palabra dice, pues el amor de Cristo nos constriñe. Y también en la Biblia de las Américas, que es la que leí, dice, el amor de Cristo nos apremia. Y no es tan fácil de entender esa palabra, pero básicamente quiere decir que nos lleva a un estrecho, nos lleva a un punto, nos apremia, como cuando la mujer va a dar a luz, ya es algo apremiante. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nos apremia? El amor de Cristo. El amor de Cristo que nos escogió sin mérito, decía Efesios, sin bondades en nosotros, sino que éramos nomás esclavos. Y nos escogió por gracia y misericordia y nos redimió. Entonces dice, me apremia esto, me constriñe esto y me lleva a pensar en algo, que si Él murió por mí, ahora los que vivimos, los que estábamos muertos pero se nos dio vida, ahora los que vivimos, vivamos para el que murió y el que resucitó por ellos. Entonces, lo primero que nos muestra este texto es que los redimidos del Señor, Dios los redimió para que les sirvamos, para que vivamos para el que murió y resucitó por nosotros. Tenemos un propósito de vida y es glorificar a Dios con nuestras vidas. Así decía el Antiguo Testamento, que todos los redimidos de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y una de las formas que glorificamos a Dios, como decía, es sirviendo a Dios. Dice un comentarista bíblico llamado Leon Morris, dice que la gracia del Evangelio es que nos liberta, no para exonerarnos de servir, sino que nos encomienda servir a Cristo y nos capacita para ello. Es decir, lo que hace el Evangelio es que nos cambia de amo. Cuando tú y yo vivíamos atados a los pecados, es tremendo cómo es un amo déspota, así como el faraón era un amo con Israel. Por ejemplo, las personas que están adictas a un vicio no pueden tener voluntad de decir lo voy a dejar. Yo recuerdo un amigo que estimé mucho, ya que falleció, porque desde los 14 años cayó preso de la droga. Un muchacho de buena familia y tantas cosas. Recuerdo cómo fue cayendo paulatinamente cada vez en drogas más fuertes. Y en una ocasión me contó él con lágrimas que era tanta la esclavitud a la droga, la incapacidad de poder responder, que su ansiedad fue tal que le dijo a su mamá, por favor, tenía 16 años, era un jovencito, por favor déjeme encerrado, mamá, que usted sabe que si tengo puerta abierta me salgo. Y vendía todo lo que tenía, asaltaba por la droga. Y bueno, pues su mamá, en lo que iba a recoger a su hermano menor a la escuela, dejó con llave la casa y empezó esta
pasión, de la adicción tan fuerte que quitó el cielo, el techo falso y se salió por ahí. Cuando llegó su mamá, ya no lo encontró. 2 días perdido. Gastó, no me acuerdo la cantidad de dinero, asaltando y porque tenía un amo déspota, que era el diablo, que era su carne, que era el pecado, que le decía peca y pecaba. Y así todos nosotros vivimos esclavos de diversas concupiscencias. Quizás la tuya no haya sido la droga, si no haya sido la ira, la soberbia, la arrogancia, la flojera. Y nos decía el enemigo, hazlo, y lo hacíamos. Pero lo que nos está diciendo aquí esta profecía es que ahora que Cristo murió y te hizo libre de esas ataduras, no es para que te quedes así, sino que ahora tienes un cambio de amo, un amo bueno. Es como quitar el yugo de hierro y las esposas y las cadenas de la esclavitud y ponernos el yugo del Rey de Reyes, manso y humilde, el cual dijo: poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso es lo que nos está llamando el Señor, que libre de nuestros enemigos les sirvamos. Este llamado se ve desde el Antiguo Testamento. En todos los pasajes que yo miraba, decía: Dios nos libertó para servir. Dios te libertó para que le sirvas. Dios te rescató para servirle. Mira cómo decía Josué en Josué 24:14. Creo que algunos tienen incluso este versículo en sus casas. Dice: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir: si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué le queremos servir? Porque nos rescató, porque nos hizo libres. Y muchas iglesias este fin de año se reúnen y comienzan a dar mensajes extra bíblicos de propuestas para el año nuevo. Me comentaba alguien que hasta se decía en una iglesia de: propóngase este año rebajar, propóngase este año ahorrar. Y está bien que tú te propongas cosas. No necesariamente las podríamos endosar, que tendrían que ser dichas en una predicación. Pero ¿sabes qué es lo hermoso que podríamos proponernos este año? Decir: si Dios me ha libertado a mí, a mi familia, eso creo que sí podría ser una buena propuesta. ¿No te gustaría hacer esa propuesta para este 2015 que viene? Señor, que yo, aunque te pongas por delante tú, ¿verdad? Me habían dicho que nosotros, que mi casa, te sirvamos a ti. Tú soltero, tú empresario, tú ama de casa, ¿no crees que es un buen tiempo para decir: si el Señor me libertó, ¿cómo le puedo servir? Me libertaste para darte gloria, ¿cómo te puedo servir? Y una buena pregunta que podrías estar teniendo es: ¿cómo se sirve a Dios? No sé qué pienses ahorita. Piensa un poquito, ¿cómo servimos a Dios? Porque la Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué quiere decir servir a Dios? Bueno, yo le preguntaba eso a mi esposa un día de estos. Le digo: ¿cómo crees que servimos a Dios? Si alguien que nunca ha oído del Señor, si tú nos estás visitando y estás escuchando este mensaje que Dios nos liberta para servir a Dios, ¿cómo servimos a Dios? Bueno, hay muchas maneras de servir a Dios. La Biblia muestra algunas maneras. Yo voy a citar algunas, pero hay muchas maneras. La clave está en que tú te preguntes: Señor, este año, ¿cómo quieres que yo te sirva? La clave está en que tú tengas una actitud de siervo con Dios. Es decir, ¿cómo quieres que yo te sirva? Mira, entre algunas que la palabra de Dios menciona, servimos a Dios con nuestra adoración. Dice el Salmo 100,
Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Cuando adoramos al Señor lo estamos sirviendo a su mesa. Ese tiempo de adoración es especial. Cuando tú vienes a reunirte con tus hermanos y adoramos al Señor juntos, cuidado que te distraigas con cualquier otra cosa. Ese es el momento más esencial. Venimos a servirle, como decían ahora en el tiempo de la alabanza, como decía Andrés, como decía el pastor Carlos, estaba diciendo, vamos a tributar. Servimos al Rey en el tiempo de alabanza, en nuestra alabanza personal, en nuestra alabanza congregacional, le servimos. Servimos a Dios con nuestros bienes. Dice Proverbio 3, versículo 9, honra al Señor con tus bienes. Esa palabra honra es semejante, y con las primicias de tus frutos. Hónralo. Las primicias de lo primero que te viene, tú deberías de estar pensando, ¿cómo puedo servir a Dios con mis recursos? Dice Martín Lutero que se ve que tan santificado está un hombre, así como santificado esté su bolsillo. Si tú piensas en cómo gastar tu dinero para ti, probablemente una buena propuesta sería decir que este año, Señor, yo te sirva con los recursos que tú me has dado, que yo te sirva con la adoración. Otra entre muchas áreas que Dios menciona es servimos a Dios con buenas obras que Él preparó de antemano. La Biblia es perfecta en saber que nosotros no producimos buenas obras. Nosotros solo andamos en esas buenas obras que Dios ya preparó. ¿Saben cómo que se me figuraba cuando vi eso de las buenas obras? Es como cuando un papá le da a un niño un regalo para que él lo entregue en Navidad. Y va y le dice, a ver, hijo, y le da el regalito al niño y usted entréguelo en nombre de la familia. El niño no gastó de sus recursos, no hizo nada, nomás vino y lo entregó. Dios dice que a los que salvó, a los que escogió, no vamos a ver ese texto, pero está en Efesios 2:10, dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ella. Esa sería una buena forma de servir a Dios. Qué buenas obras. No estoy hablando que las obras salvan, no estamos hablando de ganar méritos, estamos diciendo cómo servimos a Dios con buenas obras. Servimos a Dios como testigos del Evangelio. Pablo decía que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Ese texto lo predicó hace poco Abelardo. ¿Cómo te tiene que considerar tu hombre? Como un servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque eres testigo de su evangelio. Porque predicas las buenas nuevas. Cuando tú estás predicando las buenas nuevas, estás sirviendo al Rey de Reyes. Estás proclamando su mensaje. Otra forma de servir es servir al prójimo como a Dios mismo. Dice que no hagáis las cosas como para los hombres, sino como para Dios mismo. Cuando tú sirves en tu casa, yo creo que aquí se van a identificar mucho los solteros. No falta el soltero que sea muy dinámico en la iglesia, muy involucrado, que está puesto para todas las reuniones. Y no falta la mamá de ese soltero o el papá de ese soltero que le diga, ándele mijo, así como sirve allá en la iglesia, lo quiero aquí que me esté lavando los platos. Lo digo porque lo he vivido yo. Lo viví cuando era soltero y andaba en la reunión. Ándele, ¿para qué anda allá? Dicen, ya me escuchó, si me escuchó en el internet mi mamá, ya la delaté. Y la verdad es que el servicio al prójimo es como si se hace a Dios. Cuando tienes así cansancio y tu esposa te pide algo que está fuera de ti hacerlo, si tú ves que estás sirviendo a Dios, al servirla a ella, lo vas a hacer con gusto, con gozo. Si tú, retomando los solteros, sabes que en tu casa lavar esos platos, al
al recoger tus cosas. No estás sirviendo solo tu casa, estás sirviendo a Dios. Entonces podrías decir: Señor, gracias porque me libertaste para servir en todo tiempo. Y seguramente hay muchas más áreas de servicio en nuestra vida. Servimos con el trabajo, servimos con la palabra, con la honestidad. Nomás quería mencionar algunas para que te des cuenta. Dios te libertó, amén, para darle gloria a Dios. ¿Pero cómo le da gloria? Sírvele. Sométete a Él como tu rey, como tu libertador, y decir: Señor, gracias porque me libertaste. Un buen propósito para este año sería decir: Señor, tú me libraste de la esclavitud del pecado, ahora yo quiero vivir para tu gloria. He aquí mis manos, Señor, he aquí mis miembros, Señor. Pero dice la Escritura, para continuar ahí en el texto, que nos libertó para servirle sin temor. Vamos llevando la secuencia de esas palabras. Nos libertó para servirle sin temor. El temor santo, porque Dios es digno de temor santo. El temor santo es muy diferente al miedo. El miedo es un sentimiento, una pasión fuerte, dice el diccionario, con desconfianza por el futuro, con una incertidumbre: ¿qué va a pasar? Y el miedo que se refiere aquí, al temor que se refiere, del cual nos libertó, es al temor que el hombre tiene de la condenación que vendrá de parte de Dios. Y la verdad que si fuera por las obras de la ley, la verdad que si fuera por nuestras obras, todos deberíamos de tener terror de Dios. Todos nosotros mereciéramos una eternidad, muerte y una eternidad separados de Dios. Pero aquí dice Zacarías: nos ha nacido un libertador que nos ha llamado a servirle sin temor. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la paz con nosotros. Él vino a quitar el temor que teníamos de acercarnos a Dios. Fíjate que la primera cosa que pasó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, fue que brincó o saltó ese temor. Dice que el Señor buscó a Adán y a Eva y le dijo: Adán, Adán. ¿Y qué le respondió Adán? Me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. ¿Tuvo miedo de qué? Tuvo miedo de encontrarse con un Dios santo. Una de las cosas que tú te podrías preguntar, que mucha gente no sabe, es: ¿de qué te salvó el Señor? Muchos dicen ¿de qué te salvó? No, pues me salvó de una vida triste, me salvó de los pecados. ¿Sabes de qué te salvó el Señor? De la ira justa y santa y severa del Dios 3 veces santo, que merecen todos los pecadores, y el que te está hablando es el primero. En la noche de Pascua en el Éxodo, el gemir de los primogénitos muriendo era terrible, porque el ángel de la muerte que descendió a Egipto no era un demonio, era un ángel que Dios mandaba para ejecutar sus santos juicios. Y dice que todos un día compadeceremos ante Cristo, y todo aquel que no esté justificado por su sangre enfrentará ese temor terrible de la muerte. Mira, este salmo es importante que lo leamos porque habla de cómo nos liberta de ese temor. Dice el Salmo 5. Ahí para que los que les gusta escribir canciones, alabanzas al Señor, he estado queriéndome inspirar un poquito en estos textos. Dice, más o menos, no me está saliendo bien, pero si a ti se te ocurre algo, pues me gustaría escuchar qué te da el Señor. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Como dice, aborrece Dios.
Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Todo eso no va en la canción, aclaración. Lo que va en la canción es lo que dice el versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. ¿Por qué puedo entrar a la casa misma del Dios Santísimo siendo un pecador, siendo una persona que ha hablado falsedad, que me he jactado, que he aborrecido? ¿Por qué? Por la abundancia de su misericordia, tú eres acepto ante Dios. Y yo soy acepto ante Dios. Y puedo estar delante de Él cara a cara, espiritualmente hablando. Entonces, Dios nos ha libertado del temor. Se dice que cuando una persona ha estado privada de su libertad y sale libre de un secuestro, de cárcel, de esclavitud, tiene repercusiones psicológicas severas. Entre ellas, la primordial es el miedo, el temor. De igual forma, un hombre que ha estado esclavo del pecado de Satanás, al ser libertado por Cristo, podría vivir esclavo del temor. Esto se muestra en expresiones de condenación. El diablo te dice y tú le respondes y te dice: tú no eres digno de estar en una iglesia, tú no mereces el perdón de Dios, volviste a caer en lo mismo y cómo estás ahí hablando, eres un hipócrita. Esa es la batalla diaria del temor, de la culpa. Tenemos miedo al juicio de Dios, miedo a la muerte. Yo les conté la vez anterior que prediqué que cuando tenía 15 años casi muero ahogado en el mar. Y batallé mucho tiempo ahí, como 10 minutos para que me rescataran, porque en realidad me rescataron. Pero lo que yo recuerdo, porque yo estaba sin Cristo, era el terror de decir: ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa? O sea, enfrentar la muerte sin una esperanza es terrible. Si tú has sido esclavo del pecado, seguramente sabes de este tipo de temor. Piensas que Dios puede ser mezquino porque no lo conoces. Piensas que todo lo que te pasa es porque te está castigando. Por eso es que el temor es todo lo contrario a la fe. El temor es todo lo contrario a la fe. Pero alegrémonos, porque las buenas noticias es que este himno de Zacarías, que se llama el Benedictus, dice: nos libertó para que le sirvamos sin temor. Y dice el himno: ya no hay temor ni culpa hay por el poder de Cristo en mí. Desde el nacer hasta el final, toda mi vida Él guardará. Cuando cantes eso, no solo digas: sí, está padre la canción. Ya no hay temor, ya no hay culpa, porque Cristo libertó de la culpa y del temor. Cristo también vino a libertarte de todo tipo de temores. El pueblo de Israel estaba esclavo de los romanos en ese tiempo, subyugados, vivían con temor al futuro, vivían con temor a sus hijos. Ahorita estamos por comenzar un nuevo año, quizás tú digas: ¿cómo voy a hacer financieramente? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? Quizás eres muy preocupón, se usa ese término, pero eres temeroso en realidad en cuanto a tu salud, en cuanto a tu familia y todo eso. También la libertad de Cristo incluye libertad de temor. Por decir: ¿cómo soy libre del temor? Eres libre del temor confiando en que Él tiene el control de la situación. Él te hace libre cuando confías en Él. Y dice el Salmo que aunque Isaías, que aunque las aguas me cubran y aunque, como decía la canción, sé que nada me arrancará de tu amor. Por eso es que recuerda, como dice el otro himno que cantamos aquí: cuando he caído en tentación de sentir condenación,
Al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Yo tengo que ser honesto, hermanos. Yo caigo en esta tentación muchas veces. Pero quiero animarte y decirte, Cristo nos ha libertado de toda culpa, de todo temor, de toda condenación, para que vivamos sirviéndole con libertad. Amén. Somos libres en Cristo. Segundo, nos libertó para servirle en santidad y justicia. Nos libertó para servirle sin temor, nos libertó para servirle en santidad y justicia. No solo nos liberta de esas culpas y temores, sino que quiere que vivamos en santidad. Muchas personas malentienden el término santidad. Cuando tú piensas en santidad, yo también a veces caigo en eso. Lo primero que piensas es cosas que tengo que hacer o cosas que tengo que dejar de hacer. Como cosmético, como algo externo. La santidad, el término que dice ahí que nos libertó, estoy todavía desglosando el texto de Lucas, para que libres de nuestros enemigos les sirvamos sin temor en santidad y justicia. Eso es lo que estoy desglosando. El término santidad que se menciona ahí es una palabra griega que más bien quisiera decir en consagración, apartado. La palabra agios, no sé cómo se pronuncia del griego, en realidad lo que quiere decir es alguien que está apartado, consagrado para una función. Y lo que quiere decir es que Dios nos liberta de temores y nos liberta del pecado para que vivamos ahora consagrados como una ofrenda viva para el Señor, como un instrumento consagrado. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil en la casa del Señor, un vaso consagrado al Señor. Hay vasos en tu casa que tú usas para diferentes utensilios, para diferentes usos. No es el mismo vaso o la misma taza en que tú te sirves tu café, no es la misma con la que limpias o riegas las plantas o con la que pones jabón. De igual forma, cuando dice que quiere que seamos un pueblo santo, dice prácticamente que quiere que seamos un pueblo que viva apartado para Él. ¿Recuerdan? Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto este año, vimos que somos santos, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1:2 dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te rescató, te apartó para Él y te consagró para Él. Que esto quiere decir que nadie puede servir a Dios dos señores, que somos llamados a vivir para este amo y cortar aquellas cosas que no glorifiquen a este amo. Pero Dios nos llama santos posicionalmente porque Él nos ha hecho santos, pero dice que nos llamados a ser santos también. Por eso es que dice que quiere que le sirvamos en santidad y en justicia. Santidad es la posición que Dios nos da al ser salvos, y justicia es esa santidad o esa rectitud practicada a diario. No hay tal cosa como decir, pues yo soy nomás un perdonado por el Señor, yo soy alguien que recibió la gracia, entonces puedo vivir una vida no santa, no perdonada, no justa, no recta. Dios nos libertó para que vivamos consagrados para Él, pero para que vivamos en nuestra vida práctica en una forma recta.
Y Pablo pone el ejemplo de esto que les decía, de dos amos, del amo del pecado y del nuevo amo que es Cristo. En Romanos 6 dice, si ahora tú has sido hecho libre, dice Romanos 6:12, por tanto ya no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y si nos vamos hasta el versículo 22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como resultado la vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo y qué está diciendo el Señor? Quiere que lo sirvamos de esta forma. Antes mis miembros, mi boca, mis manos, mis pies, mis pensamientos servían a la iniquidad. Ahí dice a las lujurias. Servían a las pasiones. Pero ahora Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas y te ha pasado a otro reino, al reino de su Hijo, y te dice ahora que tus manos, que tu boca, que tus ojos, que tu mente, que todo tu ser sirva al Señor rectamente, en integridad, en justicia. Es tan fácil caer en falta de integridad. Me doy cuenta cuando a veces te preguntan algo y te ponen en un estrecho, hasta si te llaman y no quieres contestar el teléfono, dices, dile que no estoy. O si te preguntan algo en el puente y tú dices una media verdad, les digo porque es bien fácil caer en estas cosas. Pero Dios quiere que si antes presenté mis miembros para iniquidad, ahora los presente para la justicia, para la rectitud. Que podamos decir, Señor, ¿cómo te puedo servir? Así decía que oraba San Francisco de Asís, Señor, si te sirven mis manos, si te sirven mis pies, ¿cómo los puedo poner a tu servicio? Con la boca que antes vituperaba, ahora puede hablar el evangelio. Con las manos, dice Efesios, con los que el que robaba ya no hurte más, sino que bendiga a otro. ¿Cómo puedo vivir practicando, sirviendo a Dios en santidad, en rectitud? La verdad que no está en nosotros. La verdad que la única forma de vivir en santidad es exponiéndonos a Él, a su presencia. Por eso es que dice el texto que le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él. Delante de Él significa dos cosas. Significa bajo el agrado de Dios, y solo por medio de Él podemos ser santos. Porque todo lo demás sería un moralismo. ¿Cuál es la diferencia entre santificación y moralismo? Bueno, el moralista no miente, no roba, no toma, no fuma, no piensa mal, no se enoja, sonríe siempre. ¿Pero por qué? Porque lo hace sentir bien. La santificación, dice el doctor Grudem, es el proceso en el que cada día me parezco menos al pecado y me parezco más a Cristo. ¿Por qué? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Mi labor es ponerme, como se nos ha dicho muchas veces, bajo esa regadera y decir, Señor, tú ya me diste de tu gracia, tú ya me diste de tu Espíritu, ahora quiero estar delante de Él todos los días de mi vida. Ayúdame a estar en tu presencia, porque dice la Escritura, todos mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en esa misma imagen, de gloria en gloria. Cada día más, entre más nos exponemos a Él, entre más nos exponemos a su palabra, entre más mortificamos el pecado, Dios va obrando esa obra de santificación. Y nota una cosa, que Dios nos está llamando a santificarte para ser salvo. No, Dios está diciendo, a los que ya salvé, a los que ya redimí, ahora yo los quiero santificar. Quiero que vivan delante de mí. Dice un salmo, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Nadie.
porque dice el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el tal puede estar delante de Dios. Pero como mirábamos, podemos estar delante de Él sin temor por lo que aconteció en la cruz. ¿Cuándo comienza tu santificación y mi santificación? El día que tú naces de nuevo. Ahí se te implanta una nueva naturaleza capaz de vivir delante de Dios. Y Dios quiere que le sirvamos este año delante de su presencia. Hay una diferencia entre servir a la gente, servir a la comunidad, ser una buena persona y servir delante de Dios y que Él se agrade. En el Antiguo Testamento, no vamos a ver por el tiempo, pero hay un pasaje que ilustra muy bien eso. En Ezequiel 44, por si lo gustan leer en su casa, dice que el Señor reprendió a los sacerdotes. Y los sacerdotes, dice de que un grupo de sacerdotes habían metido incircuncisos, extranjeros, y habían adorado a otros dioses. Pero había un grupo de sacerdotes que se llamaban los hijos de Sadoc, que ellos habían honrado santamente a Dios. Y dice, el Señor les responde y les dice: pero en cuanto a los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, por si lo está poniendo, es el versículo 15, que se ocupaban de guardar mi santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Los otros sacerdotes los voy a dejar que sirvan, los voy a dejar que estén en la casa, que recojan ofrendas, que hagan esto. Pero estos hijos de Sadoc, por cuanto temieron a mi nombre, por cuanto vivieron para mi gloria, ellos se van a acercar a mí. Yo voy a hacer su porción. ¿Y qué cosa más hermosa que eso queremos? Que Dios diga: yo quiero que este hombre, esta mujer que yo rescaté, esté delante de mí sirviéndome todos los días de su vida en santidad y justicia. El mayor logro de un siervo no es complacerse. Dice una parábola del Señor Jesús que llega el amo a la casa y lo primero que hace es que le dice al siervo: siervo, sírveme. Y el siervo no le dice: no, permíteme, nomás voy a cambiarme, voy a hacer otras cosas. Sírveme. Y después dice que tiene que decir: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. La mayor bendición de un siervo de Dios es que el Padre esté complacido con él. Es que tu amo sonría, por decir así, aunque sabemos que no sonríe de esa forma, sino que sientas el agrado, que estés delante de Él. Dios quiere que tú y yo le sirvamos en agrado delante de Él. Y en las áreas de servicio que tú presentas, si tú sirves en la iglesia con un ministerio como el ministerio de niños, el ministerio de alabanza, si sirves en estacionamientos, si eres una persona que a diario anda por las calles evangelizando, si eres alguien que el Señor te permite servir con generosidad, cuida que tú lo hagas delante de Él en santidad y en justicia. Cuida que el Señor diga: mi siervo está trabajando para mí. ¿Y tú qué vas a decir? Señor, siervo inútil soy, porque hice apenas lo que tenía que hacer. Recuérdate, el amor de Cristo me constriñe a vivir sirviendo a Dios. Entonces, una buena aplicación para la iglesia es que aquí todos nosotros deberíamos de buscar en qué puedo servir. Esta es una iglesia grande en donde hay un staff de trabajo, en donde hay personas que ordenan las sillas, trapean y trabajan para la iglesia por ello. Pero no creas que todas las iglesias son así. En todas las iglesias, o en la mayoría de las iglesias, los que sirven y preparan la reunión del Señor son los hermanos. Y
y vienen temprano y ven que falta. Una buena aplicación para nosotros debería ser, en lugar de tener una actitud de consumismo, decir, pues a ver qué me dan el domingo, o a ver cómo está el retiro de solteros que van a tener, el encierro, a ver qué saco es, de decir, ¿en qué puedo servirte, Señor? ¿Qué falta? Si yo fui redimido, ¿en qué puedo servirte? El siervo no busca un lugar, el siervo busca servir. Si te dicen, ¿en qué puedo servir? Pues mira, hermano, nada más mueva este cable con gozo. Me cuento un pastor que yo admiro mucho por cómo Dios ha obrado humildad en su corazón, que estudió el seminario y pasó muchos años estudiando, y le dicen, ok, su primera misión es para Costa Rica, le dice. Un americano, y él dice, bueno, voy allá, planto una iglesiotota en Costa Rica y me voy con mi esposa. Bueno, dice él, de mí, ya después cuando iba en el avión, nunca me dijeron que me acuerden de cómo me iba a sostener ni nada de eso. Y llega a Costa Rica, a la iglesia que iba a servir, y él con doctorado en teología y todo, y le dice el pastor que estaba, que no tenía la misma educación que él, le dice, tú eres el que viene, que vas a estar aquí sirviendo en la iglesia. Ándele, qué bueno. Mira, ahorita estamos construyendo una barda y pues necesito que me ayudes ahí a trabajar. ¿Con la cual? Esa mera. Y dice que estaba ahí un día frustrado. Y dice, ¿y para qué estudié tanto tiempo? Esto es el ministerio, decía él. Y dice que el Señor le habló, que cada uno sirva como para el Señor y no como para los hombres. Ahora es un hombre que tiene un ministerio internacional, escribe libros, director de un instituto bíblico. Pasó, no me recuerdo ahorita si dijo 17 meses, o sea, casi más de un año trabajando ahí. Muchas personas quieren, hasta se ha malentendido el título, el siervo. En los pastores, el siervo ya es como un título, no es un título académico, por si no sabías. El siervo, el apóstol, eso no es. El siervo es un esclavo que ha sido libertado y quiere vivir delante de Dios todos sus días. Así que para terminar, ahí en el texto que estamos leyendo hay una frase bien importante, dice, para que librados de nuestros enemigos les sirviéramos sin temor, en santidad, en justicia, todos los días de nuestra vida. Quiero terminar con eso. Quiero decirte que la vida de los redimidos del Señor tiene propósito, y es vivir en santidad, en justicia y sirviendo al Señor todos los días de nuestra vida. Cuando el Señor llegue, dice que bienaventurado aquellos que el Señor los encuentre haciendo lo que Él les mandó. Es como cuando uno estaba jovencito en la casa y te encomendaban que hicieras algo de limpieza en la casa. Pues yo era medio tremendo, me ponía como a las 4:45, que ya sabía que llegaban mis papás. No, ahí con la escoba, con el trapeador, haciendo, para que dijeran, wow, todo el día me estuvo ayudando mi hijo, ¿no? Pero el Señor dice que qué bienaventurado aquel que lo encuentre sirviendo en lo que Dios te creó para algo. Si te dio esa inteligencia que tienes, seguramente es para que la uses para su gloria. Si te dio ese don de palabras, si te dio esa facilidad de servicio, si te dio tantas cosas, dice que lo usemos para su gloria. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que me conmovía ayer. La ley judía, cuando se estableció, permitió que algunas personas que tuvieran deuda fueran vendidos como esclavos en el mismo pueblo judío. Pero el Señor les dijo, mira, por causa que tú fuiste esclavo en Egipto, tu esclavo solo va a poder servir 6 años. Es como para pagar su deuda.
No estamos hablando de un abuso de esclavitud. 6 años va a servir contigo y el 7º año lo vas a dejar libre. Pero se encontraba un caso particular en la ley y se le llamaba el esclavo de amor. El esclavo de amor era aquel que, cumplidos los 6 años, Deuteronomio 15, 16 y 17, dice así: y sucederá que si él te dice, a ver si lo podemos poner, Deuteronomio 15, 16 y 17, y sucederá que si él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás a tu sierva. Había un tipo de esclavo que estaba a los 6 años y él ya podía irse. Pero dice, si él te ama y le va bien contigo, y él dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir de ser tu siervo. Entonces venía, le tomaba una lesna, le abría la oreja, le ponía un arete, en señal que ese esclavo era propiedad del amo por la eternidad, por la vida de él. Cuando dice que nos libertó para que le sirvamos sin temor todos los días de nuestra vida, yo creo que una buena respuesta podría ser decir, Señor, ¿y qué más puedo hacer yo con mi vida? Solo una vida y pronto pasará. Solo lo que hagamos por Cristo permanecerá. Así que en conclusión, Dios nos rescató de la esclavitud del pecado y ahora nos dice que lo hizo para que vivamos sirviéndole en santidad y justicia. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Probablemente aquí hay alguien todavía que esté esclavo del pecado. Probablemente te invitaron por ser reunión de fin de año. ¿Te identificaste cuando dije que estás esclavo de vicios, de ataduras, de temores? Recuerda, Cristo vino para libertarte. No estás esta mañana aquí por casualidad. Las buenas noticias es que ya no tienes que tener temor. Cristo es tu libertador. Si tú estás aquí esta mañana, antes que te vayas, busca a alguien y dile, yo quiero ser libre de mi vida pasada. Quiero conocer a mi libertador. Probablemente hay alguien aquí que Dios está llamando a servirle. Dios nos está llamando a que todos le sirvamos. Pero alguien está sintiendo un llamado específico a servir en algún área, a servir con tus bienes, a servir en algún ministerio, a servir como testigo. Una buena respuesta y un buen propósito para este año 2015 sería decir, aquí está mi vida en el altar, Señor, úsame como tú quieras. Si tú eres esa persona, vamos a orar. Vamos a decir, Señor, no hay nada en mí, pero aquí está mi vida. Lo único que está en mí es mi disposición, Señor. Úsame como quieras. Y probablemente alguien aquí está batallando con desánimo en su servicio. Alguien que hasta este día ha servido al Señor, pero se encuentra como la iglesia de Éfeso que dice que estaba cansada. Has sido fiel, pero estás cansado. Dios te quiere llenar con su Espíritu Santo y darte ánimo y recordarte, si tú eres esa persona, que cuando nuestra vida pase, lo único que contará es que escuches las palabras que dicen buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que si tú eres ese desanimado, este mensaje que te recuerde, Él te libertó para vivir sirviéndole todos los días de nuestra vida.